Saludos, oh príncipe de las mareas o princesa de las mareas, bienvenidos a una nueva clase de Escuela Médica en el cual vamos a dedicarnos a explicar la insuficiencia respiratoria. En esta clase confiamos en que por fin aclares todas tus dudas de insuficiencia respiratoria, especialmente las dedicadas al temido gradiente alveolo arterial de oxígeno, pero también que por fin ya entiendas, comprendas y memorices qué enfermedades responden y cuáles no a oxigenoterapia. Dentro clase. Como siempre explicamos la hoja de ruta en la cual vamos a hablar de un recuerdo anatomofisiológico, luego explicaremos el concepto de hipoxia, que es un concepto celular, y finalmente entraremos de lleno en el tema de insuficiencia respiratoria. Tras eso haremos preguntas relacionadas con insuficiencia respiratoria para acabar con un breve resumen del tratamiento global de la insuficiencia respiratoria. Empezamos por lo anatomofisiológico. El pulmón, su función principal es incorporar oxígeno al organismo y deshacerse del CO2, para lo cual tiene que comunicarse con el exterior y no morir en el intento, con lo cual la línea defensiva pulmonar es una parte fundamental. Para hacer este proceso de incorporar oxígeno al organismo y eliminar CO2 necesita tres subfunciones. Digamos que la función del pulmón se subdivide en tres. Una es la ventilación, un adecuado recambio del aire que hay en los alvéolos para eliminar el CO2 y renovar el oxígeno para que se incorpore al organismo. Una adecuada difusión para que ese oxígeno pase a la sangre y el CO2 que deriva del metabolismo celular se elimine. Y finalmente una adecuada perfusión, que llegue la sangre cargada de CO2 para eliminarlo, pero además que esa sangre se lleve el nuevo oxígeno para distribuirlo por el organismo. En relación a la ventilación, está controlada de manera inconsciente por una zona situada entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Ese centro respiratorio o esos centros respiratorios mantienen una respiración, como decimos, inconsciente, que está regulada principalmente por el control voluntario, la corteza. Tú puedes modificar hasta cierto punto la frecuencia respiratoria, pero muy importante, el contenido de oxígeno que se mide por los receptores de las carótidas, de las grandes arterias centrales. De tal manera que cuando se produce una disminución del oxígeno en sangre y lo que sensan esos receptores no es la saturación de hemoglobina, sino lo que miden es el oxígeno disuelto, la PO2, pues bien, ante descensos de PO2 disparan un mecanismo compensatorio que incrementa el proceso de la ventilación para incorporar más oxígeno al organismo. Pero también hay otros receptores, en este caso centrales, quimiorreceptores, que sensan la CO2, especialmente el cambio en el pH del líquido cefalorraquídeo cuando se acumula CO2, y es otro mecanismo que dispara la ventilación. Este segundo mecanismo se satura, llega a un punto que aunque el CO2 difunde al líquido cefalorraquídeo y se altera el pH, se producen mecanismos compensatorios que normalizan el pH y por tanto llega un momento en el que ese estímulo deja de funcionar. Otros estímulos para la ventilación los hay periféricos, como es la irritación o la alteración en los músculos respiratorios y en las propias vías respiratorias que van a desatar el mecanismo de hiperventilación. Pero los principales son los que veis arriba y hemos nombrado. Ante el estímulo ventilatorio, que ya decimos que es inconsciente, se produce la ventilación, que consiste principalmente en la mera contracción del diafragma. Podrían ayudar otros músculos, pero de manera habitual y fisiológica, con la contracción del diafragma, que tracciona de la pleura y por tanto genera un espacio o una presión negativa que expande la caja torácica y con ello expande el parénquima pulmonar, y eso hace que se incorpore aire desde el exterior al interior de los alvéolos. Por el contrario, para producir la expiración meramente se produce una relajación del diafragma y con ello, gracias a que el pulmón es elástico, vuelve a su posición original y exhala el contenido o gran parte del contenido de aire que hay en el interior de los alvéolos. Por tanto, recuerda que la inspiración es un proceso muscularmente activo por la contracción del diafragma y la expiración normal es un proceso pasivo, se relaja el diafragma y eso es suficiente. Cuando hay un compromiso ventilatorio se activan músculos accesorios y entonces se incorporan otros mecanismos y otras fuerzas, pero lo habitual es meramente esa función. El diafragma también recuerda que está inervado por raíces que vienen muy altas de la zona de la médula cervical, de C1 a C4 habitualmente. Ese es el origen de las raíces que componen los nervios frénicos. Eso explica que las lesiones medulares por debajo de C4 tienen cierto mejor pronóstico porque aunque generan tetraparesia,
no afectan al diafragma y permiten una ventilación autónoma por parte del paciente. Sin embargo, las lesiones medulares altas, que comprometan a C1, C2, C3, sí que pueden comprometer la inervación del diafragma y con ello hacer que la tetraparesia sea aún más grave porque el paciente no va a poder ventilar de manera autónoma. En general, si el paciente está de pie y en bipedestación, por el mero peso de los pulmones, el mecanismo, la columna de presión que generan, eso favorece que las bases pulmonares sean las zonas mejor ventiladas al generarse presión negativa por el diafragma, y el propio peso de la parte alta del pulmón favorece que se produzca la expansión de las bases pulmonares. Y a su vez, esa zona está, por así decirlo, al mismo nivel del corazón y eso genera que sean zonas donde no hace falta mucha presión para perfundirlas. Por tanto, las bases pulmonares son las zonas mejor ventiladas del pulmón y mejor perfundidas del pulmón. Sin embargo, y esto es una cosa contraintuitiva, y como es contraintuitivo, por eso lo preguntan, en los vértices, si bien no son más ventilados ni son más perfundidos, si miramos la relación entre ventilación-perfusión, los vértices son las zonas que tienen mejor ventilación en comparación con la perfusión. Es decir, el cociente entre ventilación y perfusión es más alto. Y por el contrario, las bases pulmonares, que son las mejores ventiladas, pero más que ventiladas están perfundidas y por tanto ese cociente es menor en bases pulmonares y eso lo preguntan. Eso es en cuanto a la ventilación. Lo siguiente que vemos es la difusión. Una vez ha llegado el aire gracias a la expansión que favorece el diafragma, ese aire debe de pasar a la sangre. Y eso lo hace gracias a que la membrana que produce el neumocito tipo 1 es una membrana muy finita y se va a producir con facilidad la difusión del oxígeno desde la zona más concentrada. Como la sangre viene de los tejidos y no tiene oxígeno, pues hay más oxígeno en el alvéolo que en el capilar. Y por eso se favorece la cesión de oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar. Y por el contrario, este aire, como está renovado, no tiene apenas CO2, pero la sangre que viene del organismo, de los tejidos, sí que tiene mucho CO2. Entonces se favorece la cesión de ese CO2 hacia el espacio alveolar. El CO2 es muy liposoluble y difunde súper bien, por eso la flecha del CO2 es más grande. Tienes que recordar que el CO2 difunde mucho mejor. Por ese motivo, cuando el pulmón no ventila adecuadamente y el aire está estancado dentro del alvéolo, se acumula CO2 y se produce por la hipoventilación hipercapnia. Sin embargo, el oxígeno, que difunde peor, se puede alterar por otros mecanismos que no sean la hipoventilación. Y esa es la gran conclusión. Como el oxígeno difunde peor, puede bajar en sangre y no deberse meramente a la hipoventilación y al acúmulo de aire, por así decirlo, viejo dentro del alvéolo, sino que va a haber otros mecanismos, como veremos luego. Una vez el oxígeno difunde desde el alvéolo al capilar, pues se une a su principal transportador, que es la hemoglobina. La mayor parte del oxígeno que viaja en sangre lo hace unido a hemoglobina. Un pequeño porcentaje, un 5% o menos, lo hace libre en sangre, disuelto. Ese gas disuelto genera presión en el capilar, en el vaso sanguíneo, y es lo que se conoce como la presión parcial de oxígeno disuelto, pero es una porción muy chiquitita. La relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina sigue una curva como la que veis aquí. No es una línea recta, sino es una curva donde se produce un fenómeno facilitador. La hemoglobina tiene 4 zonas para unir oxígeno y una vez se une la primera molécula de oxígeno, que se una la segunda es más fácil. Y que se una la tercera es aún más fácil. Y cuando ya hay 3 moléculas unidas, que se una la cuarta es aún más fácil. Por tanto, es un mecanismo no lineal, sino que sigue esta forma de S itálica. Y es muy interesante tenerlo en cuenta porque es un mecanismo de reserva biológico fundamental. De tal manera que, fíjate el matiz, lo habitual en sangre es que tú tengas una presión parcial de oxígeno de 85, 90, 95. Pero fíjate, puede bajar hasta 60 la presión parcial y aún así la hemoglobina estará saturada, llena de oxígeno al 90%. Fíjate todo lo que puedes perder de presión parcial de oxígeno sin que apenas se pierda saturación de la hemoglobina. Es cuando baja por debajo de 60 cuando empieza a comprometerse la saturación,
Cuando baja la presión de 60, se compromete la saturación y deja de ser mayor de 90. Pero fíjate que tiene que bajar mucho para que la saturación baje por debajo del 50%. Dicho de otra manera, todo esto está inventado por el proceso evolutivo para garantizar que poco contenido de oxígeno favorezca mucha captación por parte de la hemoglobina. Esta curva, que es la curva de asociación o disociación de la hemoglobina, hay que recordar que está muy bien que esto ocurra en el pulmón, pero luego cuando llegues a los tejidos tienes que entregarle a los tejidos el oxígeno, porque si se lo queda la hemoglobina cuando llega al capilar, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Por eso hay ciertas circunstancias que favorecen que esta curva se desplace hacia la derecha y por tanto disminuya la afinidad del oxígeno y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué circunstancias son esas? Pues cuando ocurre enfermedad y los tejidos necesitan más oxígeno. El aumento de la temperatura, la acidosis, la hipercapnia o el aumento del CO2 y el aumento de un metabolito del hematíe ante situaciones de hipoxia, el 2,3-bifosfoglicerato. Todo eso hace que la curva se desplace hacia la derecha y con ello que se ceda oxígeno a los tejidos. Es un sistema que permite de alguna manera facilitar la sesión a los tejidos periféricos, especialmente en enfermedad. Esto te puede parecer una tontería, pero a mí me gusta mucho cuando en el hospital, cuando viene una sepsis por una pielonefritis que no tiene nada del pulmón, pues por la sepsis el paciente hiperventila. Y si tú le pones el pulsioxímetro a ese paciente, verás que la saturación que tú te esperarías es del 98-99, pues de repente la saturación baja al 93 o al 94, que no es muy patológica, pero es un descenso curioso. Entonces tengo al resi al lado y le digo, ¡hala! Mira, está hiperventilando y la saturación bajita, ¿qué tiene? Tiene un TEP, ha hecho una neumonía, es una pielonefritis con fiebre. ¿Qué tiene en el pulmón? Y pues sí, empieza a rayarse. Y en realidad lo que está pasando en su dedo, donde la pulsioximetría lo que mide es lo que ocurre en el capilar, pues que el aumento de la temperatura por la fiebre está haciendo que la disociación de la hemoglobina aumente a nivel periférico. Y eso hace que la saturación aparentemente esté algo comprometida o baja, pero es un efecto fisiológico, no está ocurriendo nada en el pulmón, en realidad simplemente se está favoreciendo en el capilar que el oxígeno se ceda a los tejidos. Por tanto, esto, que te lo sabes perfectamente, tiene en realidad aplicaciones clínicas como la que te acabo de contar y que en el fondo hacen que esto sea hasta bonito. Eso es en cuanto a la difusión. Fíjate, por si te has perdido, hemos hablado de la ventilación para renovar el oxígeno en el alveolo, la difusión para que el oxígeno difunda desde el alveolo al capilar y con ello a la hemoglobina, que es quien lo va a transportar principalmente, pero claro, tiene que llegar la sangre. Recuerda que el pulmón está irrigado por el ventrículo derecho y es un circuito que el derecho solo manda sangre al pulmón, con lo cual si no lo manda al derecho, lo manda al izquierdo, pero no tiene otro sitio donde mandar la sangre. Podríamos decir que es una circulación un poco terminal y el 100% del gasto cardíaco del ventrículo derecho va a los pulmones, porque es el único sitio donde manda sangre. Como el pulmón está muy cerca, no hace falta mucha presión. Lo que sí hace falta es adaptarse al volumen. Puede necesitar el organismo enviar mucha sangre y por tanto el ventrículo derecho es capaz de sobrecargarse de volumen y sobrevivir a ello para enviarlo al pulmón y que la sangre se oxigene. Pero es un circuito de baja presión, porque hay que llevar la sangre de aquí hasta aquí y por tanto no hace falta un gran esfuerzo. También es importante tener en cuenta que en el pulmón sucede algo contrario a lo que ocurre en el organismo, que se conoce como reflejo alveolo-arterial de oxígeno. Mal llamado reflejo porque no depende de un nervio, no depende del sistema nervioso central. ¿Pero en qué consiste esto? En tu tejido periférico, en el dedo, si no hay oxígeno, se producen sustancias para vasodilatar, para que llegue más sangre al dedo. Tiene todo el sentido del mundo hacerlo así, para que el dedo no muera. Pero en el pulmón el mecanismo es inverso. Cuando hay una zona del pulmón en el cual dentro de los alveolos hay poco oxígeno, el pulmón piensa en el bien común del organismo. Y entonces si en el vértice del pulmón pues no hay oxígeno, se produce vasoconstricción de los vasos que van a ese vértice. ¿Para qué se produce esa vasoconstricción? Se cierra ese vasito para que la sangre no pase por ahí, porque como aquí no hay oxígeno, pues lo mejor es que la sangre vaya a otras zonas del pulmón donde sí hay oxígeno. Es un sistema, insisto, de seguridad para intentar garantizar que la sangre se oxigene lo mejor posible. Y por eso, ante hipoxia dentro del pulmón, se favorece vasoconstricción local. Y ese es el mecanismo por el cual las enfermedades pulmonares, si cierran muchos vasitos, pueden producir hipertensión
pulmonar. Vamos a ver algunas preguntas de la parte de introducción. El aumento de la cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina, cedo oxígeno, por tanto estoy en el tejido periférico. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo se desplaza la curva hacia la derecha? Cuando disminuyen los protones, al contrario. Cuando disminuye el CO2, al contrario. Cuando disminuye el 2,3-bisfosforoglicerolato, al contrario. Cuando aumenta la temperatura, la fiebre, que es el caso que yo te he puesto, eso sí favorece el aumento de la adhesión del oxígeno a los tejidos. Si un paciente está erguido, en relación a la ventilación-perfusión, ¿qué es falso? Preguntas de fisiología. Casi todos los años cae una, y por eso es bueno tener este pequeño tema de introducción. La ventilación alveolar es mayor en las áreas pulmonares superiores, en las bases. Es mayor en las bases y la perfusión también es mayor en las bases. Lo que ocurre en los vértices es que la relación ventilación-perfusión es más favorable. Sobre el volumen y el flujo sanguíneo de los pulmones, señale la falsa. Yo cuando veo preguntas de fisiología empiezo a sudar, pero si te sirve de algo, como tienes poco tiempo, yo voy leyendo y la que me parezca más falsa, pues la marco. No intento entender cada opción, sino busco una que me parezca claramente verdadera, si me preguntan la verdadera, o claramente falsa. En la aspiración forzada se puede generar trasvase de sangre de la circulación pulmonar a la circulación sistémica. Vale, a través de los bronquios, de no sé qué. Cuando disminuye la concentración de oxígeno en los alveolos, los vasos adyacentes se vasodilatan. Se cierran. Esto lo acabamos de decir. Por tanto, todo lo demás me lo creo. Eso es clave. En el pulmón, a diferencia del resto del organismo, ante descensos de oxígeno alveolar, se produce vasoconstricción para que el flujo sanguíneo vaya a otros territorios. Persona joven y sana, y te habla sobre el flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares. ¿Qué es incorrecto? Pues una vez más lo mismo. En situación de reposo, los vértices pulmonares, el flujo en los vértices pulmonares es habitualmente intermitente. Ni idea. Sigo leyendo. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo en todas las regiones del pulmón. ¿En todas? Bueno, me lo creo. El aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio es asumido por la circulación pulmonar sin grandes problemas. Me lo creo. Una disminución del oxígeno en los alveolos provoca vasodilatación. Vasoconstricción. Como ves, preguntado el año pasado, lo preguntan muchas veces y por tanto esto te lo tienes que saber. Sobre el control químico de la respiración, que es incorrecto. Pues los quimiorreceptores carotídeos sensan el oxígeno y disparan ante descensos la ventilación. Los quimiorreceptores carotídeos reciben flujo arterial muy elevado. Los quimiorreceptores centrales, los que están a nivel del troncoencéfalo, detectan cambios en el pH por el acúmulo de PCO2. Eso también es cierto. ¿Qué es lo falso? El efecto estimulador del CO2 se mantiene durante días. No. Al revés, se satura. La hipercapnia llega a un punto en el que deja de ser un estímulo para la ventilación. Y por eso en esos pacientes que ya están hipercápnicos crónicos, corregirles solo el oxígeno sin ayudarles a sacar el CO2 es muy peligroso porque cada vez van a respirar menos. Tú les corriges el oxígeno, pero estás eliminando el estímulo de la ventilación y cada vez van a retener más carbónico. Pasamos ahora a hablar del tema de la hipoxia. No es súper rentable, pero sí muy importante como médico general y de cara a la carrera creo que sí que es fundamental. Pero si vas fatal de tiempo de cara al MIR, pues esta parte en concreta te la puedes saltar, aunque debo de decir que las diapos que he hecho son muy bonitas. Fíjate, hay muchos autores que diferencian alcalosis de alcalemia, ¿no? Y es como una pijada. Una cosa es tener un trastorno que genera o tiende a producir alcalosis y otra cosa es que en sangre haya alcalemia. Sin embargo, esas pijadas sí son importantes respecto al oxígeno. No es lo mismo hipoxia que hipoxemia. Y de esto va este apartado. La hipoxia es un concepto celular, donde hay un tejido o unas células a las que, como no les llega oxígeno o no son capaces de utilizarlo, producen metabolismo anaerobio y generan acidosis láctica, que es una acidosis metabólica con aumento del anion gap, como vimos en el tema o en la clase de trastornos del equilibrio ácido-base. Por tanto, la hipoxia no necesariamente es una enfermedad neumológica, es un problema celular en el cual no hay suficiente oxígeno para la célula. Si el pulmón fracasa, disminuye el oxígeno en sangre. Y si hay poco oxígeno en sangre, a la célula le va a llegar poco oxígeno. Por tanto, cuando hay hipoxemia, se va a producir hipoxia. Pero puede haber hipoxia
sin que la causa sea la hipoxemia. Por tanto, cuando hay hipoxemia, puede producirse hipoxia, pero hay hipoxia sin hipoxemia. Y eso es una cuestión clave, porque vamos a ver otras hipoxias que no tienen nada que ver con el pulmón en sí mismo. Este es el circuito habitual. El pulmón renueva el aire y lo llena de moléculas de oxígeno. Ese oxígeno pasa al capilar y la hemoglobina se carga y por eso los hematíes se ven rojizos. La mayor parte de la hemoglobina la mayor parte del oxígeno va unido a la hemoglobina. Normalmente la saturación es mayor del 90%, como ya sabes, y una pequeña parte va disuelto, libre, que es la PO2, que es la que sensan los vasoreceptores carotídeos. Toda esa sangre oxigenada va a las células y las células, por su metabolismo, aprovechan parte de todo ese oxígeno. El que no, pues lo dejan ahí en la vena, pero a su vez a la vena envían el CO2. Y entonces en las vénulas y en las venas veremos menos contenido de oxígeno porque se ha ido consumiendo, evidentemente. Y veremos hematíes con oxihemoglobina, que por eso son hematíes rojos, y desoxihemoglobina, y por eso son hematíes de un color más amoratado. Pues bien, hay una hipoxia que es la hipoxia hipoxémica, que es la hipoxia del neumólogo. El pulmón fracasa en cualquiera de los puntos, ya sea en la ventilación, en la difusión o en la perfusión, o en la alteración ventilación-perfusión. Todo eso lo veremos en su momento, y eso hace que, como hay menos oxígeno en el pulmón, llega menos oxígeno a los capilares. Y el dato clave de la hipoxia hipoxémica es la gasometría. La saturación de la hemoglobina va a ser menor del 90% los dos criterios, o solo uno de ellos, la PO2 es menor de 60. Ahí hablamos de insuficiencia respiratoria en realidad. Pues bien, eso va a hacer que a las células le llegue poco oxígeno y por tanto se produzca hipoxia hipoxémica, que es la del neumólogo. Pero claro, hay otras hipoxias, como hemos dicho. Está la hipoxia anémica, en el cual, fíjate, los hematíes se saturan de hemoglobina, de oxígeno su hemoglobina, y además hay oxígeno disuelto en sangre. Perfecto. Los parámetros de la gasometría son normales ya, pero es que hay poquitos hematíes, los has perdido, hay anemia, con lo cual al final a la célula le llega poco oxígeno y se produce hipoxia igualmente. Pero el problema no es tanto los parámetros de la gasometría, sino la cantidad de hematíes, de transportadores que hay. Es interesante tener en cuenta que por eso la mayoría de las anemias, como la PO2 es normal, pues no da disnea aguda, salvo sangrados agudos, sino las anemias lo que dan es cansancio y fatigabilidad fácil ante cualquier esfuerzo. Esto vuelve a ser la normalidad, mejor dicho, hay algo parecido que es la hipoxia hemoglobinopática. Hay un trastorno en la función de la hemoglobina, como ocurre en la intoxicación por monóxido de carbono. Esto es una situación un poco excepcional, porque cuando llega el paciente a la urgencia ya está bastante más malito, pero en invierno, por braseros mal ventilados, se produce monóxido de carbono, que es un gas que no hueles, que no notas, y ese monóxido de carbono difunde muy bien y evita que el oxígeno se pueda unir a la hemoglobina. Inutiliza por completo la hemoglobina para transportar oxígeno. Sin embargo, el oxígeno en sí mismo, las burbujitas, la pequeña cantidad que vas disuelto en sangre, pues puede estar normal, y es el motivo por el cual los pacientes no notan la falta de aire y se van quedando dormidos, porque sus vasoreceptores no se dan cuenta de que el oxígeno está disminuyendo, porque esos receptores lo que sensa son las burbujitas. Por eso en la gasometría, si se la hicieses en ese momento, verías que la PO2 es normal, y sin embargo la saturación es muy baja, porque aunque hay hemoglobina, esa hemoglobina no es capaz de unir el oxígeno. Eso es si le haces una gasometría, lo veremos luego, pero si le haces pulsioximetría no te darías cuenta. El pulsioxímetro no diferencia bien la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina, que es la hemoglobina con CO2. Y eso lo veremos luego, porque sí que creo que podría ser una cosa que puedan preguntar. Pero el comportamiento, como puedes ver, se parece un poco a la hemoglobinopática. El problema, aunque aquí hay hemoglobina, es que la hemoglobina está inutilizada. ¿Qué otra hipoxemia puede ocurrir? Hipoxia. La otra hipoxia es la circulatoria. Por un shock
por una sepsis, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca con bajo gasto terrible, pues los tejidos no están perfundidos. Por supuesto, la arteria se llena de oxígeno y el contenido de oxígeno en la arteria es normal, pero claro, no se distribuye bien a los tejidos y al tejido que no le llega, él produce metabolismo anaerobio. Y por tanto, la clave en este caso es que es un trastorno hemodinámico de mala perfusión de los tejidos. Y finalmente, otra cosa muy excepcional, pero que también merece la pena subrayar, es la hipoxia histotóxica. Hay un tóxico que hace que la célula no pueda utilizar el oxígeno, como ocurre con el cianuro. Y claro, si alguien toma cianuro y en ese momento, porque luego el paciente se va a poner muy malito y cuando llega a la urgencia su gasometría va a ser otra, pero en el momento inicial, pues la célula no es capaz de utilizar el oxígeno y por tanto el contenido de oxígeno en la arteria, como el pulmón inicialmente funciona perfectamente, pues está bien, el contenido de oxígeno en sangre arterial, pero ese contenido llega a la célula y la célula no puede utilizarlo. Y el dato clave es que en la vena el contenido de oxígeno está muy alto, más alto de lo esperado, como si el tejido no hubiera utilizado el oxígeno. Ese es el dato clave, que no hay diferencia apenas entre el contenido arterial y venoso de oxígeno, que te está diciendo que las células no están utilizando el oxígeno. Así como repaso de los distintos tipos de hipoxia principal, la hipoxia hipoxémica, la neumológica, no hay aporte suficiente de oxígeno y se produce una disminución de PO2, de saturación del contenido en general del oxígeno en sangre arterial y por tanto hipoxia a nivel de la célula que consume todo el oxígeno que le llega. La hipoxia anémica, por su parte, la gasometría está normal, la PO2 y la saturación están perfectas. El problema es que hay poca hemoglobina y por tanto en realidad el contenido de oxígeno en sangre está bajo, pero tú no lo estás midiendo con la gasometría, sino te darías cuenta viendo la hemoglobina. Y las células pues consumen todo el oxígeno que les llega. La hipoxia circulatoria, el contenido de oxígeno en sangre en la gasometría es normal. La PO2 es normal, la saturación es normal y la hemoglobina es normal. El principal problema es que la sangre está mal distribuida. Hay hipotensión, hay mala perfusión de los tejidos y en respuesta a ella hay hipoxia celular. Y finalmente lo excepcional, la hipoxia histotóxica por cianuro, donde, oye, el oxígeno está perfecto en sangre arterial, pero también está, y ese es el problema, demasiado bien en sangre venosa, porque no lo está utilizando el tejido. Pues porque por el tóxico se está impidiendo el metabolismo, la cadena de oxidorreducción de las mitocondrias no está funcionando porque está siendo bloqueada por el cianuro. Una pregunta, aunque no tiene mucho que ver con el tema, pero ya que es una pregunta reciente del año pasado, sobre la intoxicación por monóxido de carbono. Por supuesto puede ser por causa suicida, también por causa profesional, por el uso de este gas en las industrias, y el CO2 es un gas el CO2 es un gas incoloro, pero además inodoro, no tiene un olor característico. Por tanto, todas las tres opciones primeras son falsas. Lo que sí es correcto es que una fuente habitual de CO, de monóxido de carbono, pues es la mala combustión de gases y por eso los braseros mal ventilados pues pueden producir este gas y acumularse y que nadie lo perciba porque no tiene un olor característico. Pues con esto hemos llegado a la insuficiencia respiratoria en sí. Y lo primero es decirte una reflexión por si no te has dado cuenta. Diagnosticar insuficiencia cardíaca, criterios, BNP, ecocardio, contexto clínico radiológico. La insuficiencia hepática, hay un mogollón de pruebas distintas, unas son un poco más específicas que otras, no sé cuánto. La insuficiencia respiratoria se diagnostica por gasometría, simple y llanamente por medición de gases en sangre. Por lo tanto, es un diagnóstico relativamente sencillo y hay que saberse los niveles que hacen diagnosticar una insuficiencia respiratoria. Se considera, cuando hay insuficiencia respiratoria, que hay deterioro global de la función respiratoria, ya sea un problema en la ventilación, en la perfusión, en la difusión, en la relación entre todos estos parámetros. Y se caracteriza por tener disminución, cualquiera de estos criterios, de la PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio y o saturación por debajo de 90%, donde esa fase sería insuficiencia respiratoria parcial, donde si además se asocia hipercapnia, que ya hemos dicho que el CO2 difunde súper fácil, pues si encima hay hipercapnia, por encima de 45 milímetros de mercurio, hablamos de insuficiencia respiratoria global y ya hay alguna forma de hipoventilación asociada. Cuando hay hipercapnia hay hipoventilación.
Si bien el diagnóstico suele ser gasométrico, según ciertas circunstancias, pues puedes más o menos fiarte de la pulsioximetría, que es, mediante un infrarrojo, medir la cantidad de oxihemoglobina. Digamos que esos infrarrojos diferencian oxi de deoxihemoglobina a nivel del capilar y permiten estimar aproximadamente cómo es la saturación y cómo la saturación y la PO2 se correlacionan, aunque no linealmente, pero se asocian entre sí. Pues si la saturación de la hemoglobina es mayor de 90, cuanto más alta, más tranquilidad, pues puedes asumir que el paciente no tiene insuficiencia respiratoria, salvo que el contexto te indique lo contrario, tenga mucha disnea, etcétera, etcétera. Todo esto es porque la gasometría es una prueba cruenta, doloroso y que no está exenta de riesgos, como puede ser trombosis local o sangrados, especialmente en pacientes anticoagulados o antiagregados. Una cosa que nunca han preguntado, pero yo creo que podrían preguntar, es cuando la pulsioximetría no es muy útil. Y bueno, puedes deducir que si tienes las uñas pintadas, que si no sé qué, hay cosas deducibles, pero hay dos cuestiones que pueden ocurrir en sangre que hacen que la pulsioximetría no sea fiable. Una es que te hayas intoxicado por monóxido de carbono, porque eso genera una hemoglobina nueva, la carboxihemoglobina, y el infrarrojo no distingue entre carboxi y oxihemoglobina, porque tienen una absorbancia muy parecida y entonces no las diferencia. Y por tanto te va a dar valores de saturación de hemoglobina en pulsioximetría muy buenos, y en el fondo el paciente está intoxicado por monóxido de carbono y en realidad su saturación de oxígeno está más baja si le haces la gasometría. Y otra cuestión que también ocurre, un proceso parecido, es la intoxicación y la producción de metahemoglobina. Eso ocurre por intoxicación por nitritos, que desgraciadamente está de moda, el uso recreacional en relación sobre todo con sexo, con el popper. Pues tener en cuenta que la inhalación de esos gases también produce otro compuesto que no es ni oxi ni deoxihemoglobina, sino metahemoglobina, y que la pulsioximetría no se da cuenta y te da valores que no son reales en el contexto de realidad, en el contexto del paciente. Por tanto, que te suenen estas dos causas como situaciones en las cuales la pulsioximetría no es útil ni deberías fiarte de su resultado. Para entender bien la insuficiencia respiratoria hay que tener en cuenta que en general, eso es una visión muy superficial, en general cuando un paciente tiene un problema en el pulmón, pues inicialmente puede tener una pequeña atelectasia y ser todo normal, y por tanto la gasometría no se ve afectada. Hay neumonías donde el oxígeno está normal, hay TEP donde el oxígeno está normal, es decir, hay una primera fase donde no se compromete el oxígeno. Si el cuadro es suficientemente grave, se produce hipoxemia, baja el contenido de oxígeno, pero no llega a tener criterio de insuficiencia respiratoria. Cuando la PO2 está por debajo de 80, hablamos de hipoxemia, pero insuficiencia respiratoria es cuando está por debajo de 60. O sea que inicialmente puede bajar la PO2, pero sin llegar al criterio de insuficiencia respiratoria. Y el paciente, como sus vasoreceptores detectan que hay poca PO2, pues hiperventilan para compensar y hay alcalosis respiratoria. Si el cuadro es suficientemente grave, llegará un momento en el que, en efecto, se produzca hipoxemia, pero además ya insuficiencia respiratoria parcial. Ya hay PO2 menor de 60 y saturación menor de 90%. Y el paciente en esa situación está hiperventilando para compensar la situación y suele haber, una vez más, alcalosis respiratoria con hipocapnia. Pero llega un punto en el cual ya sus músculos se agotan si el cuadro es aún más grave y entonces asocia además hipoventilación y ya el aire viejo se queda en el alvéolo y aparece hipercapnia. Y entonces hablamos de insuficiencia respiratoria global. Esos son los escalones de gravedad de la enfermedad. Sabiendo que, por ejemplo, si te intoxicas por opioides que deprimen el centro respiratorio, pues eso hace que pases directamente a este escalón. Y que, por el contrario, hay ciertas enfermedades que nunca llegan aquí, o es muy raro. Un TEP, pues normalmente como mucho te da insuficiencia respiratoria parcial, para que dejes de respirar. Por un TEP antes estás muerto porque genera sobrecarga tal sobre el ventrículo derecho que este fracasa y se produce un paro cardíaco. En fin, que digamos que esta es como la línea general de las distintas enfermedades, pero que no todas las enfermedades van por ahí. Pero tenlo en cuenta de cara a valorar que, por ejemplo, un asma, cuando solamente tiene hipoxemia, eso ya de por sí es grave, pero cuando tiene insuficiencia respiratoria, eso es aún más grave, y cuando ya tiene insuficiencia respiratoria global, eso es gravísimo y seguramente hace falta intubar a ese paciente con asma.
Pues vamos a ver de las consecuencias antes del diagnóstico diferencial, que es lo más importante de este tema. Consecuencias de hipoxemia, que baje el oxígeno en sangre. Pues eso va a generar taquicardia y taquipnea compensadoras, cianosis, coloración azulada, que no mejora a pesar de tu producir vasodilatación, porque es una cianosis central que también afecta a mucosas, y hipoxia, las células en sí no tienen oxígeno y generan ácido láctico, y por tanto puede haber acidosis metabólica con aumento del anion gap. Pero es que además sufren los tejidos por falta de oxígeno y se produce encefalopatía hipóxica y puede producirse muerte neuronal. Crónicamente, que haya poco oxígeno, el oxígeno vaya bajando en sangre a niveles sutiles y de tiempo para compensar, pues la hipoxemia crónica favorece que en el riñón, al no llegar oxígeno, se produzca EPO y eso produzca una policitemia, aumento de glóbulos rojos. El organismo muy listo, si tengo poco oxígeno, por lo menos voy a aumentar el número de taxis que transportan ese oxígeno para que llegue más oxígeno a los tejidos y se produce policitemia. Muy conocido por los deportistas, que tienen cámaras donde duermen con poco oxígeno de noche para que precisamente su médula ósea produzca más hematíes de manera sin el uso de derivados como la EPO. Y la otra consecuencia de la hipoxemia crónica es la hipertensión pulmonar, porque las zonas del pulmón donde no hay oxígeno se cierran los vasitos y crónicamente eso se cierran todos y se produce hipertensión pulmonar, sobrecarga del pulmón derecho y con ello lo que llamamos insuficiencia cardíaca derecha secundaria a un problema del pulmón, conocido también como cor pulmonale. ¿Qué ocurre respecto a la capnia? Pues bueno, si el paciente está en hipocapnia, porque está todavía compensando adecuadamente, pues eso genera alcalosis respiratoria. Interesante saber que eso genera vasoconstricción del sistema nervioso, porque eso reduce edema cerebral. Veremos luego, lo han preguntado, que es útil para pacientes momentáneamente, no es una solución maravillosa, pero para el edema cerebral, pues el inducir alcalosis respiratoria por su potente poder vasoconstrictor puede venir bien en edema cerebral. Y algo que ya explicamos también en su momento en los trastornos del pH, la alcalosis respiratoria aguda produce una hipocalcemia relativa. La albúmina viaja y transporta protones y calcio. Si por hiperventilar de manera aguda pierdo protones, pues entonces ese hueco, la carga negativa de la albúmina queda libre y se une el calcio y entonces se produce una hipocalcemia relativa. El calcio total es normal, pero el calcio iónico disminuye porque se ha unido a la albúmina y entonces se produce tetania y por la hipocalcemia. Por el contrario, si el cuadro ya desde el principio hay hipoventilación o por lo grave que es, se produce hipoventilación asociada, estaríamos ante una insuficiencia respiratoria global. La hipercapnia lo que produce es acidosis respiratoria, edema cerebral y cefalea, importante tenerlo en cuenta, es lo opuesto, y además pues también asocia una encefalopatía con disminución del nivel de conciencia y la famosa asterixis, que no es específica de encefalopatía hipercápnica, también ocurre en la hepática y en la renal, y que se debe no a un temblor en sí mismo, aunque lo parece, sino una pérdida de fuerza del tono de los músculos extensores, y como no pierden el tono, pues la mano tiende a caer y el paciente tiene que corregir y volver a traccionar, porque no es capaz de mantener la posición por la pérdida de capacidad de control de estos músculos. Preguntas relacionadas con esto. Paciente con un EPOC que tiene pH de 7,25, acidosis, con un oxígeno bajo y una capnia alta, tiene hipercapnia. Por tanto, estamos ante una insuficiencia respiratoria como, pues en este caso, global, ¿no? Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria. Y es más, seguramente, también hay que tener en cuenta que sus células están mal oxigenadas y pueden producir hipoxia y podría sumar, aunque aquí el bicarbonato esté normal o falsamente normal, pero podría sumar también acidosis metabólica. Todo esto por complicártelo aún más si cabe. Varón que tiene un traumatismo cráneoencefálico, está intubado y yo ahí empiezo ya a sudar. Yo vi esta pregunta y dije, madre mía, ¿qué es correcto? Y empecé a su llegada, se encuentra con un Glasgow de 7 y yo, me niego a calcular el Glasgow. Seguí leyendo. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media más la presión intracraneal. Digo, será menos, ¿no? O sea, no sé, o no me sé la ecuación, sigo. El edema cerebral vasogénico se produce por edema celular, rotura de la membrana y muerte celular. Y
esto no me suena, ¿no? Vasogénico es que lo produzca, pues, ¿no? La inflamación del vaso o la rotura del vaso, digo yo, no sé. El flujo vascular cerebral aumenta con la hipercapnia y la acidosis. Ah, pues esto sí que es correcto. Y es más, si yo le hago hiperventilar, puedo reducir el edema cerebral relativo. Por tanto, una vez más, una pregunta que no te líes en cada opción, léelas todas y abraza, como si fuese un clavo ardiendo, aquella que te parezca más correcta o más falsa. Este es el esquema de la insuficiencia respiratoria y es a lo que vamos a dedicar prácticamente lo que nos queda de clase, pero lo vamos a ir haciendo progresivamente o poco a poco. Lo primero respecto a este esquema es que yo no lo aprendería de memoria, mucho mejor razonarlo y voy a intentar ayudarte a ello. Segundo, que sepas que es un esquema tramposo, aunque todo el mundo te hace memorizarlo, y creo que es importante entender el por qué hay detrás de todo esto. La mayoría de las veces llegas al diagnóstico de la hipoxemia por la radiografía, por el contexto clínico, es decir, que no sueles necesitar todo esto que vamos a contar. Pero hay una serie de casos donde sí es muy útil y luego lo nombraremos. Porque si vas a un hospital verás que casi nadie está calculando el gradiente alveolo-arterial de oxígeno cuando tiene un paciente delante. De acuerdo. Pero vamos a ver algún caso donde sí que es imprescindible y te darás cuenta de ello cuando lo integremos todo. Es mejor primero entender los dos ingredientes básicos, que es lo que hace que yo me aprenda o sepa más o menos cómo responde cada paciente. Hay que conocer qué es el gradiente alveolo-arterial de oxígeno y hay que conocer qué enfermedades mejoran o se corrigen dando aire enriquecido en oxígeno y cuáles no. El aire que respiramos tiene un 21% de oxígeno, por tanto una FiO2, fracción de oxígeno inspirada, de 0,21. Si yo hago que respires un aire al 40, al 60, al 70, al 80 o al 100%, oxígeno puro, si eso corrige el trastorno, pues debo pensar en una serie de enfermedades y si no se corrige, pensaré en otras. Empezamos por el gradiente alveolo-arterial de oxígeno, que no es otra cosa que coger todos tus alveolos y hacer la media de oxígeno que hay en ellos, todos tus capilares pulmonares y hacer la media de oxígeno que hay en ellos, que eso es lo mismo que la presión que hay en la arteria radial cuando hago la gasometría, la PO2, y bien, hago una resta entre la media de los alveolos y la media de los capilares y veo si hay mucha diferencia. Habitualmente, como digamos que todo funciona bien, la difusión va bien, la ventilación es adecuada, la perfusión es buena, pues la diferencia va a ser muy pequeñita, de 10, 12 como mucho. Si encuentro valores muy superiores a ellos, pensaré que hay un problema en el pulmón. La forma de calcular la P o la de la arteria, pues no hace falta calcularla porque directamente te la da la gasometría. Pero la del alveolo sigue esta ecuación un poco simplificada, en el cual pues es igual a 150 menos pues eso que ves ahí. Y entonces haces la resta. ¿Cuál es la conclusión de esta ecuación? ¿Cuál es el significado de la diferencia alveolo-arterial de oxígeno? Pues la idea es la siguiente. Si tus pulmones están sanos, ventilados homogéneamente, perfundidos homogéneamente, si todo eso es homogéneo y la relación ventilación-perfusión es adecuada y la difusión es adecuada, si todo eso está bien, la diferencia alveolo-arterial de oxígeno es normal y por tanto diferencia alveolo-arterial de oxígeno es igual a pulmón sano. Sin embargo, cuando se produce quizá algún problema con el oxígeno, pero no se debe a una enfermedad pulmonar, por ejemplo, que el centro respiratorio no ventile. Cuando el centro respiratorio no ventila, tú dirás, ¿eso está pasando algo? Sí, pero está pasando algo que afecta homogéneamente a todo el sistema. Y por tanto, la presión alveolar de oxígeno va a estar igual de mal en todos y la diferencia entre lo que hay ahí y en el capilar va a ser igual de mínima. Por tanto, en realidad, cuando el gradiente alveolo-arterial de oxígeno está normal, lo que me está diciendo es que de haber una enfermedad, es una enfermedad de fuera del pulmón que está afectando a toda la dinámica respiratoria en su conjunto, pero que no es un problema en alguna localización pulmonar, porque eso sí que me produciría un problema en el promedio del oxígeno alveolar y el promedio del oxígeno capilar, donde entre ambos parámetros sí habría diferencias. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Y el siguiente punto a tener en cuenta es qué responde y qué no responde a oxígeno. Para ello, sabrás que hay trastornos de hipoxemia por trastorno de la ventilación-perfusión, que es el mecanismo más común, por trastorno de la difusión o por cortocircuito, en definitiva que hay como muchos mecanismos. Y tú querrías que cada mecanismo tuviera un comportamiento concreto u otro, pero te vas liando con ellos. Mi recomendación, es lo que me pasa a mí,
Yo no me sé esto al detalle, sino lo que entiendo es cada una de las enfermedades y el proceso que ocurre en ellas. Empezamos por... Esto sería un alveolo normal, donde viene un capilar, aquí viene el hematíe con deoxihemoglobina y luego se oxigena y se va la oxihemoglobina. Perfecto, eso es lo normal. Si yo tengo una alteración de la ventilación-perfusión en la cual se produce un problema en los bronquiolos, una obstrucción de la vía aérea de tamaño medio, como en el asma, en el EPOC, pues eso pues es fácil de entender, que habrá zonas mal ventiladas y con una perfusión no adecuada para esa ventilación, y entonces se va a producir un gradiente alveolo-arterial aumentado porque hay un problema en el pulmón. Pero, y esa es la clave, oye, mira, como aquí hay una obstrucción en el canutillo, pero si yo hago que esto se llene de oxígeno, pues es fácil entender que esto sí se corrige, porque bueno, hay zonas que no llega bien, no se ventilan adecuadamente, no se perfunden unas mejor que otras, pero si yo hago que haya mucho oxígeno en todo ese circuito, porque el único problema es una obstrucción parcial de los bronquios, pues bueno, puedo superar ese trastorno y esta sí va a responder a la oxigenoterapia. Otra opción, también un trastorno de la ventilación-perfusión, en el cual el problema va a ser que hay una zona no perfundida, el TEP. Se produce un TEP y hay un tapón ahí en el cual la sangre no pasa al vértice. Por el vértice no pasa la sangre. Y tú dices, pues entonces se compromete la oxigenación. Sí. Lo que pasa es que, y me ha fallado el dibujito, pero te lo cuento de viva voz y echamos mano de tu imaginación. Si yo hago que en el resto del pulmón haya mucho oxígeno, esto también se va a corregir. Sí que corrige. Fíjate la idea. La sangre no puede ir al vértice ya, pero el ventrículo derecho envía la sangre a todos lados. Entonces, si no va al vértice, como ahí hay un tapón, pues se va al lóbulo medio. Y si en el lóbulo medio hay mucho oxígeno, pues esa sangre se oxigena. Por eso los TEP, y esto es interesante entender la fisiopatología, pues no suelen morir de que le falte oxígeno. Llegan a la urgencia y el problema es que se ponen hipotensos e inestables hemodinámicamente por la sobrecarga de presión. Pero en realidad los TEP mejoran rápido con poco oxígeno que les des, porque el problema no es que les falte oxígeno, es que hay una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho y a lo mejor no sobreviven a ese trastorno. La gravedad del TEP no te la da la gasometría, te la da la estabilidad hemodinámica, y eso es porque mejora muy bien la gasometría. Como ves, estos datos permiten entender mejor todas las enfermedades. Y luego puede pasar, por ejemplo, pues una fibrosis pulmonar, en el cual pues el alveolo y el parénquima pues está un poco así fibrosado. Y chico, pues eso más o menos altera un poco la difusión, ¿no? Y se queda ahí acartonada el alveolo. Pero tú entiendes que ahí, por supuesto, como hay un problema en el pulmón una vez más, habrá gradiente alveolo-arterial aumentado, pero entiendes que si yo mejoro la oxigenación de esa zona, pues tarde o temprano el oxígeno difundirá y entonces sí que se corregirá. Todos esos casos sí que se corrigen. ¿Cuáles no se corrigen? Esto que ves aquí. Aquí ves un cortocircuito fetén. Hay un tubo, una tubería, que hace que parte de la sangre del ventrículo derecho pase al izquierdo sin pasar por el pulmón. Y esa sangre, pues chico, eso no se va a oxigenar. Si yo lleno esto de oxígeno, pues esta sangre sigue sin oxigenarse, porque el problema es, y luego se va a mezclar con esta, y entonces a la arteria radial donde yo voy a hacer la gasometría, llega sangre que no se ha oxigenado y sangre que sí se ha oxigenado, pero no hay forma de corregirlo por mucho oxígeno que yo le dé al paciente, porque el problema es que esto está yendo por otro sitio, no está pasando por el pulmón. Es lo que ocurre en las cardiopatías congénitas cianóticas, como la transposición de grandes arterias o como la tetralogía de Fallot. Y si no te lo sabes, te recomiendo la clase de cardiopatías congénitas. Pues en esos casos hay un cortocircuito en el cual no va a mejorar por mucho oxígeno que tú pongas en el pulmón, porque la sangre no está pasando por el pulmón. Es como lo contrario del TEP. En el TEP hay una zona que llega a aire, pero la sangre no va a pasar por ahí, pero pasa por otro sitio donde sí hay aire. Esto es al revés. El pulmón está súper bien ventilado, pero la sangre no va por ahí. Y como no pasa por ahí, ni por ningún sitio donde hay oxígeno, pues entonces no se va a oxigenar. Hay una serie de enfermedades que tienen lo que se conoce como efecto cortocircuito o efecto shunt. Son enfermedades del pulmón, que también tienen gradiente alveolo-arterial aumentado, enfermedades pulmonares, donde, aquí es la clave, no se va a corregir con oxígeno. Por ejemplo, y lo más importante, que el alveolo esté lleno de basura. Si está lleno de agua, por edema agudo de pulmón, o lleno de pus, por una neumonía, o lleno de basura inflamatoria, como el distrés respiratorio del adulto, o está el alveolo colapsado, como ocurre en la telectasia, todo eso, pues chico, pues yo aquí
puedo llenarlo esto de oxígeno, todo el bronquio estará lleno de oxígeno, pero el oxígeno no atraviesa toda esta zona, ¿no? Esta barrera de agua, pus, inflamación o el alveolo está totalmente colapsado. En el bronquio no se difunde a la sangre, aquí no puede haber difusión. Entonces, pues la sangre que pasa por aquí, pues no va a haber forma de que se oxigene, va a tardar mucho en oxigenarse, hay que curar el trastorno de base y esto responde muy mal a oxígeno y por tanto la gasometría no se normaliza poniéndole tu aire enriquecido en oxígeno al paciente, porque el alveolo tiene una función totalmente anulada y es lo que se conoce como el efecto shunt. Para que termines de entenderlo, y esto es un poco locura, no, obviamente no se hace, pero el problema que está ocurriendo aquí es que hay una parte del pulmón, imagínate el vértice derecho que está lleno de pus. Entonces, claro, hay sangre que pasa por ahí, porque la circulación pulmonar, sí, como hay poco oxígeno, se produce vasoconstricción, ya, pero aún así pasa sangre por ahí. Entonces, claro, por mucho que tú hagas que haya mucho oxígeno en el bronquio que va a ese vértice, pues la sangre que pasa por ahí no se oxigena y luego se va a mezclar con el resto de la sangre. Y entonces por eso se produce ese efecto shunt. Si yo quisiese corregir la gasometría, pero claro, tendría problemas a largo plazo, lo que tendría que hacer es cerrar la arteria, hacer un TEP en ese vértice, ¿no? Cerrar ahí la arteria para que la sangre deje de ir por ahí y se vaya al resto del pulmón. Comillas a lo que estoy diciendo. Es simplemente para que entiendas el mecanismo fisiopatológico, que es precisamente lo opuesto al TEP. Es lo único que te intento decir, por si te ayuda, una vez más, a recordarlo. Viéndolo con imágenes también puede que te ayude. Fíjate, todo esto son enfermedades pulmonares y por tanto tienen gradiente alveolo arterial aumentado, sin duda, pero corrigen con oxígeno. Y si ves la imagen lo puedes llegar a entender. El TAC de alguien con asma, pues chico, mira, pues el pulmón está bien, tal, pues claro, si yo hago que, aunque los bronquios estén cerrados, hago que haya mucho oxígeno dentro de su vía aérea, pues llegará al alveolo porque no hay una obstrucción completa. En el EPOC tipo enfisema, pues mira, si lo ves ahí, pues claro, tiene un parénquima pulmonar destrozado, no te digo yo que no, pero si yo hago que en esas bullas y todo eso se enriquece en oxígeno, es fácil de entender que los capilares que pasen por ahí, pues bueno, se carguen de ese oxígeno y por tanto pueda mejorar. En la fibrosis pulmonar, las enfermedades parenquimatosas del pulmón, pues ahí ya ves que hay cosillas, la membrana engrosada y quizá es difícil la difusión, pero bueno, si yo enriquezco de oxígeno el aire dentro de esos alveolos, pues puedo corregir el trastorno. El TEP, pues yo tengo un trombo en la arteria pulmonar del lado derecho, bueno, pues la sangre va por el izquierdo, porque la circulación tendrá que ir avanzando. Si yo hago que haya mucho oxígeno en el pulmón izquierdo, que es al que le llega la sangre, pues puedo corregir el trastorno y hacer que no haya hipoxemia. Por el contrario, aquí tienes dos entidades que ahora ya vas a entender porque estos no corrigen ni a tiros. Pues chicos, si tienes una neumonía, un pulmón, esto es una condensación, donde ves, este es el TAC del broncograma aéreo. El bronquio está permeable, pero toda esta zona está llena de pus. Entonces, claro, yo puedo hacer que en este bronquio, que por esta zona está pasando sangre, que no se oxigena. Y claro, luego se mezcla con el resto y entonces engloba la presión arterial de oxígeno. Si yo hago que aquí en este bronquio haya mucho oxígeno, pues sí, tú haz lo que quieras, pero eso no llega al alveolo ni de rosca. Neumonía. O una insuficiencia cardíaca, donde hay ocupación alveolar y derrame pleural. Pues claro, todo esto está anulado. Yo puedo hacer que haya mucho oxígeno en los bronquios, pero los alveolos están totalmente inutilizados y se produce una vez más el efecto cortocircuito, en el cual, por mucho oxígeno que yo ponga, hasta que el paciente no orine todo ese agua, hasta que no mejore su situación hemodinámica, por así decirlo, o a base de presión abra sus alveolos, que es uno de los tratamientos, como veremos luego, pues entonces el paciente no va a mejorar. Si has entendido todo esto, de repente ahora este esquema pues es una tontería, es una chorrada porque es relativamente sencillo. Si un paciente tiene hipoxemia, lo primero que yo hago es ver cómo está el gradiente alveolo arterial. Si el gradiente alveolo arterial está normal, es que el pulmón está sano. Y dice, entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando un problema extrapulmonar. Si el CO2 es normal, dices, bueno, pues ¿qué problema extrapulmonar puede haber? Que el paciente esté en los Andes, respirando un aire con poco oxígeno, y eso está haciendo que tenga hipoxemia, pero el pulmón está sano. Solo que homogéneamente en todos sus alveolos hay poco oxígeno, porque el aire de fuera tiene poco oxígeno, pero el pulmón está sano porque el gradiente es normal.
Si lo que hay es hipercapnia, pues una vez más, el pulmón está sano, solo que hay algo que evita la ventilación. Como hay hipercapnia, hay hipoventilación, pero es una hipoventilación pura. El pulmón está sano, pero el problema es centro respiratorio, por opioides, por benzodiazepinas, problema neuromuscular, una crisis de miastenia o una esclerosis lateral amiotrófica. En definitiva, algo extrapulmonar que hace que homogéneamente todos los alveolos estén hipoventilando. Y claro, cuando tú le haces el gradiente alveolo arterial te sale normal, porque el problema es disistémico, por así decirlo. La otra opción, que es lo más habitual, que el gradiente esté aumentado. Una hipoxemia con gradiente alveolo arterial aumentado, eso ya es que hay un problema en el pulmón. Y si no te dan el gradiente, que es lo más habitual, tú asume que estamos aquí. Olvídate de lo otro, que es lo raro. Lo más probable en la clínica habitual es que tengas hipoxemia con gradiente alveolo arterial aumentado. Y ahí vamos a ver cómo está, si la CO2 está normal o baja, es una enfermedad del pulmón, y si la CO2 está alta, ¿qué es? Es una enfermedad del pulmón que además, siempre que hay hipercapnia, está hipoventilando. Es decir, que el paciente ya está tan agotado que sus músculos no son eficaces y está además, es un escalón mayor de gravedad, es una enfermedad en el pulmón donde además hay hipoventilación asociada. Pues bien, en estos casos hay que ver cómo responde a oxígeno. Si el paciente responde a oxígeno, lo más común son los trastornos de la ventilación-perfusión. Y eso pues es asma o EPOC, es una fibrosis pulmonar o en general enfermedades parenquimatosas pulmonares y es el TEP. Todos ellos, si te acuerdas de cada uno de los mecanismos, entiendes que mejorando el oxígeno en el alveolo, pues normalizo la situación. Sin embargo, si no corrige con aire enriquecido en oxígeno, estoy ante un shunt o un efecto shunt. Una cardiopatía derecha-izquierda con shunt, transposición de grandes arterias o la tetralogía de Fallot son las principales, o un efecto shunt, que es lo típico de neumología, donde los alveolos están neutralizados por una atelectasia, síndrome de distrés respiratorio agudo, o una neumonía o una insuficiencia cardíaca grave. De tal manera que los alveolos están totalmente anulados y por mucho aire que yo meta con oxígeno en los bronquios, eso no llega al capilar y no se normaliza la gasometría. Este es el esquema global y es lo que tienes que más o menos manejar. ¿Cuál es la trampa de todo eso? Que si yo tengo hipoxemia y edemas, presión venosa yugular elevada y placa de edema agudo de pulmón, pues yo no necesito hacer todo este camino. He llegado al diagnóstico de esta otra manera. ¿Para quién es interesante este esquema? Te doy ese matiz, pues es interesante para pacientes que hipoventilan. Por ejemplo, un paciente que tiene una ELA, esclerosis lateral amiotrófica, si está ligeramente peor y ya tiene afectación diafragmática, va a tener hipoxemia e hipercapnia. Pero si solo es ELA, hipoxemia, hipercapnia, va a tener el gradiente como normal. Pero si además el paciente traga mal y ha podido hacer una neumonía o ha hecho atelectasias, para saber si ese paciente, que además en la radiografía no se ve muy bien porque como no se le puede hacer de pie, no se ve el detalle, pues para ver si ese paciente puede tener algo además asociado, pues si le hago el gradiente alveolo arterial y está aumentado, eso significa que no es solo hipoventilación por ELA, sino que además tiene otra cosa parenquimatosa que habrá que ver qué es. Por tanto, te doy ese matiz para que veas que por muy horrorosa que te parezca el esquema, pues en realidad pues tiene alguna pequeña ayuda. Fijémonos en esta pregunta. Nos hablan de un paciente que tiene hipoxemia de 59 milímetros de mercurio de PO2 y que cuando le subes la fracción de aire inspirado, de oxígeno en el aire inspirado al 40% pasa a 65. Con lo cual, pues digamos que dirás, se ha normalizado. Sí, bueno, ha pasado de 59 a más de 60, pero desde luego no es una gran mejora. Entonces, ¿qué es lo menos probable? Pues lo menos probable es que es cualquier alternativa que no sea un efecto shunt o cortocircuito. Y por tanto una fibrosis pulmonar idiopática es lo menos probable, porque este sí que corrige. Sin embargo, una neumonía, por Klebsiella o por lo que sea, un edema pulmonar o una atelectasia, y el Reduno-Osler-Weber pues puede dar comunicaciones, por así decirlo, anómalas entre arterias y venas y producir un efecto shunt intrapulmonar. No podrá usted normalizar la saturación de oxígeno ante un posoperatorio que presenta anemia. Pues la anemia hemos visto que sí corrige la saturación, pero desde luego no el contenido. Lo que hay que ponerle para el contenido total es sangre. Una crisis asmática sí que corrige. Un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es que el alveolo está lleno de basura, aunque ésta sea estéril, no sea infecciosa, pues eso no corrige, porque en efecto se comporta como un efecto shunt o cortocircuito.
Pregunta que vas leyendo y empiezas a sudar. Presión atmosférica de 705 milímetros de mercurio. Y tú, la presión atmosférica, ¿esto dónde lo meto yo? Pero luego, en el fondo había que saber leer entre líneas. Presión parcial de oxígeno de 37, o sea que una PO2 en sangre de 37 milímetros de mercurio. Además, con hipercapnia y por tanto hay hipoventilación. Y te hablan que la presión alveolar de oxígeno, ya te la han calculado, es de 39. Entre 37 y 39, diferencia alveolo-arterial de oxígeno, pues hay muy poquito. 2, pues eso nada, no hay diferencia. Hipercapnia y gradiente normal, pues eso es una hipoventilación aislada, una hipoventilación pura. ¿Qué es lo más probable? Pues hay que pensar en benzodiazepinas, opioides, un síndrome, una miastenia, un síndrome de Guillain-Barré, una esclerosis lateral amiotrófica, sobredosis de morfina. Pues eso es lo más probable. Es la única causa de hipoventilación aislada. Paciente turista, bla, 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 bla. Acidosis con hipercapnia, acidosis respiratoria y hipoxemia, pues tiene una insuficiencia respiratoria global. Buscaremos algo que sepamos que acaba en eso sí o sí, donde su fisiopatología sea la hipoventilación, aunque no me estén dando más datos. Un TEP va a hiperventilar, una neumonía, salvo que se agote, va a hiperventilar, un edema agudo de pulmón, salvo que se agote, va a hiperventilar, y una bronconeumonía, pues precisamente porque hay una neumonía, pues hasta que se agote va a hiperventilar. Una hipoventilación alveolar, pues desde el principio va a tener esta gasometría, va a llegar a ese escalón. Por tanto, no te líes, no digas, ¿sabes qué el edema agudo de pulmón cuando se agota? No seas tan listo, que eres el orgullo de tu especie. De listo que eres, pues la lías. Paciente que tiene una PO2 de 55 y por tanto insuficiencia respiratoria, pero con PCO2 de 33. Insuficiencia respiratoria parcial. Tiene hiperventilación y está eliminando CO2. ¿Qué es menos probable? Pues lo menos probable es algo que de hipoventilación. Lo más probable es cualquier cosa que te haga hiperventilar y te baje el oxígeno. Una insuficiencia cardíaca es probable, un neumotórax es probable, y la intoxicación por monóxido de carbono está aquí para liarte, pero recuerda que en principio el monóxido de carbono no va, en la fase inicial, no altera la PO2. Decir que justo eso es normal, lo que hace es bloquear la hemoglobina y hace que el paciente se vaya durmiendo sin darte cuenta de que le falta oxígeno. Lo menos probable de la lista, porque desde el principio, desde el primer minuto, da hipercapnia e hipoventilación, pues es una sobredosis de benzodiazepinas. Fíjate, esto en realidad yo te lo voy a contar todo, pero no hace falta tanto. Insuficiencia respiratoria aguda por una atelectasia de 2/3 de un pulmón, o sea que tiene un pulmón prácticamente blanco. Y el mecanismo, ¿cuál es la causa de la hipoxemia? Pues una atelectasia, pues da un cortocircuito. Pues ya está, no hay que volverse más loco. Es que es así, atelectasia, fisiopatología, cortocircuito, porque los alveolos están anulados y la sangre que pasa por ahí no se oxigena. Pero te daba más datos, le intuban y le ponen a respirar oxígeno al 100%. Y a pesar de eso, no te dan el valor inicial, pero no lo necesitas. A pesar de estar respirando por la intubación oxígeno al 100%, tiene una PO2 de 60. ¿Qué te está diciendo? Que no corrige. Pues eso, pero que no hacía falta llegar a tanto, pero te está dando aún más datos para mostrarte que la atelectasia, como la insuficiencia cardíaca, como el distrés respiratorio del adulto o cualquier ocupación alveolar masiva o atelectasia de ella, pues se forma un cortocircuito. Paciente que tiene disnea y tiene una PO2 de 54, baja, y una PCO2 de 65, alta, con un gradiente de 14, prácticamente normal. Por tanto, es un paciente que tiene una hipoventilación aislada, no tiene patología pulmonar, porque el gradiente es normal. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si tuviera hipercapnia, tendría gradiente al aumentado. La clave es el gradiente. Una fibrosis pulmonar no suele tener hipercapnia, aunque en fases avanzadas podría tenerlo, pero el gradiente está aumentado. Un TEP no suele tener hipercapnia, pero en cualquier caso, volvemos a lo mismo, el gradiente estaría aumentado. La clave es que el gradiente es normal y por tanto no hay enfermedad pulmonar intrínseca. Tiene que ser extrapulmonar, enfermedad neuromuscular. Pregunta del año pasado, ¿cuál es la causa más frecuente de hipoxemia? Sin duda alguna, los trastornos de la ventilación-perfusión, que incluyen pues el asma, el EPO, la enfermedad de las vías respiratorias en general, junto con el TEP. Todas esas son las causas, las bronquitis, las bronquiolitis,
Todo eso, que son trastornos de la ventilación-perfusión, son mucho más frecuentes que el resto de las opciones. Y finalmente, nada, una pincelada de tratamiento para transmitirte que esto también se aplica al dolor. En el dolor sabes que hay un primer escalón, paracetamol, un segundo escalón, opioides menores, opioides mayores. Pues bien, mensaje. Históricamente, de cara al tratamiento de una insuficiencia respiratoria, hay 3 escalones: oxígeno, ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Y parece que el hecho de que sean escalones, pues como que todo el mundo tiene que pasar por todos ellos. Antes de que alguien te intube, pues hace falta verte visto si mejoras o no con oxígeno, bla, bla, bla. Mensaje, no, hay que verlo más como un ascensor. El paciente llega con insuficiencia respiratoria a la urgencia y directamente, por la enfermedad que tiene, a lo mejor hay que subirle a la última planta, que es intubarle de forma directa. O no, se queda en la planta de en medio. Y habrá pacientes, como ocurrió con la pandemia de COVID-19, pues que algunos de ellos iban pasando, primero se intentaba esto, luego esto y luego esto, y algunos llegaban tan malitos que pasaban directamente aquí. Dependerá del contexto clínico y por tanto no hay que tener ideas fijas. Pero una pequeña pincelada para tener en cuenta es que la primera medida, que es poner aire enriquecido en oxígeno, se utiliza especialmente para las insuficiencias respiratorias parciales, es decir, que el carbónico esté normal, porque como si el carbónico está alto, si yo te doy oxígeno, lo que necesitas es que yo te ayude a sacar ese carbónico ayudándote a ventilar, y si no lo hago, pues te normalizaré temporalmente el oxígeno en sangre, pero perderás el estímulo del oxígeno, ya tampoco funciona el de la hipercapnia y vas a empezar a hipoventilar y el cuadro se va a agravar. Por tanto, la oxigenoterapia aislada, que es respirar aire enriquecido en oxígeno, gafitas nasales, mascarilla Venturi o reservorio, y todo eso supone ir aumentando la fracción de oxígeno inspirada al 25, 28, 35, 40, 60 o 100% incluso. Lo utilizamos cuando hay insuficiencia respiratoria parcial. Cuando es aguda, cuando cualquiera de ellas ocurra, la PO2 sea menor de 60 o la saturación menor de 90. Cuando es un cuadro crónico, como ocurre en el EPOC, la indicación de oxigenoterapia crónica, pues bajamos un poquito el listón y la PO2 debe ser menor de 55 o la saturación menor de 88, salvo que se acompañe de otras cosas como insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar o poliglobulia. Luego tenemos los sistemas de ayudarte a ventilar. Ya no te doy simplemente oxígeno desde fuera, sino te ayudo a ventilar. Puedo hacerlo de forma no invasiva, para lo cual hay que tener un buen nivel de conciencia y una cierta anatomía que permita poner la mascarilla externa, y eso tiene sentido cuando ha fracasado lo anterior, o ya desde el principio lo hacemos cuando el paciente está muy grave o tiene hipercapnia. Cuando está reteniendo carbónico, el tratamiento de elección es ayudarle a ventilar, ayudarle a renovar el aire que está atrapado en sus pulmones y que es aire sucio, aire viejo, hay que ayudarle a sacar. Esta ventilación mecánica no invasiva tiene como 2 modalidades, así como muy breves. Uno es la CPAP y la C es de continuo, para generar presión continua. Esto tiene sentido no tanto cuando retienes carbónico, porque si yo continuamente estoy haciendo presión, pues no dejo salir el aire del todo bien. Pues la modalidad continua tiene más sentido, por ejemplo, cuando se te obstruye la vía, como ocurre en el SAOS, o cuando tienes atelectasias o insuficiencia cardíaca y necesito abrir tus alveolos, despegarlos y despejar la vía aérea pequeña. Pues en ese contexto tiene sentido usar la CPAP. Sin embargo, cuando el motivo por el cual utilizo ventilación no invasiva es precisamente porque hay hipercapnia, pues tiene más sentido utilizar la BiPAP, que tiene 2 fases, de ahí lo de BiPAP. De manera que tiene una presión diferente cuando el paciente inspira que cuando el paciente expira, porque la idea es que saque el aire y por tanto no generar tanta presión positiva en el momento de exhalar aire. Esa segunda modalidad lo utilizaremos sobre todo en casos de hipercapnia. Y finalmente tenemos la ventilación mecánica invasiva, que implica intubación orotraqueal, cuando lo anterior ha fallado, cuando la anatomía no lo permite o cuando viene el paciente muy malito, con bajo nivel de conciencia, que hace recomendable directamente hacer una intubación y manejo en UCI con un ventilador. Y el ventilador que utilizamos pues tiene muchas más opciones que simplemente eso de BiPAP y CPAP, que también tiene otras muchas modalidades muy complejas que son, por supuesto, pues ya de nivel especialista. Y con esto llegamos al final de esta clase, con la idea de que fuese una introducción a la fisiopatología de neumo. En los próximos días haremos una clase de otras
patologías o otras cosas relacionadas con la neumología. Así que si te interesa, no dudes en suscribirte al canal para no perderte detalle. ¡Ánimo!